siendo las 14 horas, nos encontramos en el predio de la Escuela Agrotécnica número 1, donde desarrollaremos una entrevista sobre producción de forrajes. Mi nombre es Núñez Jorge y quien me acompaña, mi compañera Ramírez Valentina. Somos alumnos de la Universidad Provincial de Luna Blanca de la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria. En esta entrevista exploraremos los desafíos y oportunidades de la producción forrajera en la región noreste de la provincia de Formosa. Nos encontramos con el profesor Cristian Cano, especialista en la producción de forraje, en el predio productivo de la EAP número 1 Combate San Lorenzo, donde abordaremos temas como tipo de forrajes, metodologías, técnicas, entre otros. Para dar inicio con la entrevista, ingeniero, ¿nos podría comentar qué tipo de forrajes se utilizan en la producción? Históricamente la producción ganadera se manejó con pasturas naturales, es decir, especies vegetales de aparición espontánea. Son especies que aparecen de acuerdo a la época del año, de acuerdo al clima, o sea, es decir, que son muy susceptibles a los cambios en la precipitación y en la temperatura ambiente. Al pasar los años, a través de los esfuerzos de empresas privadas y los esfuerzos de las instituciones del Estado, fueron incorporándose especies de implantación. Se llaman especies implantadas, que son algunas especies introducidas de otros países, de otras regiones, adaptadas a los factores climáticos de nuestra zona y a los tipos de suelo, porque depende del tipo de suelo van ciertas especies y no otras. En algunos casos se introdujeron especies perennes, es decir, especies que duran 8 a 10 años, y en otros casos, para utilizar en algunos momentos en primavera-verano y en otros casos en otoño-invierno, se utilizaron pasturas o forrajes anuales. Es decir, en un año se siembra, se aprovecha y termina ese forraje. Continuando con las preguntas, ¿nos podría comentar cómo manejan la rotación? La rotación del pastoreo depende específicamente del tamaño de la explotación agropecuaria. En el caso de los pequeños productores, cuentan con una superficie muy acotada, entonces la rotación se hace a través de piola, o sea, un pastoreo dirigido, porque el productor con una piola y conduce al animal al lugar donde va a ir consumiendo la pastura o el forraje. En el caso del productor de mediana escala, tiene dividido en varios potreros. Entonces, lo que hace es ir rotando los potreros a medida que eso sea necesario. La mayoría lo que hace, el más común, es tener dos potreros. Uno que se utiliza en primavera-verano y otro que se clausura entre enero-febrero para poder utilizarlo en invierno, cuando es el bache forrajero más pronunciado. Como nos estuvo comentando cómo manejan la rotación, ahora nos podría contar qué técnica de conservación emplean. En el año 2009 la Escuela Agrotécnica hizo una propuesta de trabajo en conjunto con todas las instituciones que trabajan en la zona de influencia. El proyecto constituía en el armado de una jornada de enificación, específicamente producir henos en forma de rollos. La escuela contaba con una rotoenfardadora y un productor completó el equipo para iniciar el trabajo de confección de rollos. En aquel momento fue Dicantio, una de las pasturas más propagadas en esta zona, y luego comenzaron, en otros años consecutivos, comenzaron otros productores
a introducir alfalfa, a introducir braquiaria. Es decir, que la enificación fue y es hasta hoy día lo más utilizado. Inicialmente el heno en forma de fardo venía del Chaco, o sea, de afuera de la provincia, y hoy día se puede decir que la zona está produciendo sus propios fardos de alfalfa y rollos de gramíneas, que en la mayoría son dicantio, pero en este último año se vio de avena, se vio de dicantio y de alfalfa. ¿Cómo afectan las condiciones climáticas locales en la producción? Bueno, los factores climáticos siempre inciden de forma directa en la producción agropecuaria y por ende en la producción de forraje. Los forrajes utilizados en la zona, como dije al principio, comenzando con las pasturas naturales y siguiendo al pasar los años con la incorporación de pasturas implantadas, son todas especies que responden muy bien a la pluviometría, es decir, cuanto más llueve y hay mejores temperaturas, la producción se maximiza. En las épocas donde tenemos los días más cortos, como es el invierno, la escasez de lluvias y las temperaturas un poquito más bajas, el forraje también responde en forma directa a esos factores. En estos últimos años, que de acuerdo a nuestro registro son 7 años de un déficit hídrico, ¿qué significa? Que todos los años comenzó a llover cada vez menos del promedio anual de esta zona. Se está dando una sequía muy prolongada. En estos últimos tiempos tuvimos algunas precipitaciones que hacen de que el campo esté verde y comience a haber forraje. ¿Qué medidas toman para mejorar la calidad del forraje? Una de las técnicas más sencillas y más económicas siempre es manejar el pastoreo, justamente de lo que hablábamos hace unos minutos. Controlar que el animal consuma el forraje hasta cierta altura y no dejar que el potrero quede pelado. Entonces nosotros de esa forma permitimos que la planta reserve energías para un próximo rebrote. En el caso de que se pueda contar con un tractor y desmalezadora, lo importante es siempre, luego de sacar los animales de un potrero, aplicar la técnica del desmalezado para cortarle el ciclo a todas las plantas que se encuentran, es decir, las posibles malezas o plantas que no tienen características forrajeras, evitar que se propaguen en el lote y tratando de que la pastura, el forraje propiamente dicho, vuelva a introducir reserva en el tallo y en la raíz para tener un mejor rebrote. De esta forma, controlando el pastoreo, ya sea con los animales o con las máquinas, lo que logramos es que el forraje cubra todo el lote y no que le ganen las malezas. ¿Cómo monitorean su calidad? Bueno, la calidad de los forrajes en principio se controlan eh, de forma de observación directa, es decir, caminando el lote y controlando la cantidad de plantas o la densidad de plantas presentes en el lote y luego tener cierta proporción de tallo, hojas y en el caso de que sea correcto, inflorescencias. Es decir, cuando tenemos una planta bien desarrollada y con semillas, eso significa que esa pastura está bien controlada, bien manejada y por ende en las mejores condiciones. Cuando vemos una planta muy chiquita, sin desarrollo corporal y ya con presencia de semillas, eso significa que se está manejando mal el lote. En los casos que surgen la posibilidad de
a través de un convenio con otras instituciones, se toman muestras y se hacen, por ejemplo, con la Universidad Provincial de Laguna Blanca, la estimación de la oferta de forraje verde y la oferta de forraje en materia seca. Con otras instituciones también se puede hacer a través de la Universidad Provincial de Laguna Blanca el envío de muestras para el análisis en laboratorio de proteína bruta, fibra detergente neutra y fibra detergente ácida. ¿Qué desafíos se enfrentan en la producción y manejo? El desafío prioritario que yo veo es la extensión, es decir, poder comentarle al productor y convencerlo de todas estas cuestiones teóricas básicas que estamos hablando, y a su vez, aparte de manejar bien su oferta forrajera de pasto natural, realizar la incorporación de pasturas implantadas de acuerdo al tipo de suelo, al tipo de explotación y a la extensión de esa explotación. El otro desafío es también que el productor controle los baches forrajeros, es decir, no solamente producir forraje para una mayor producción ganadera, sino también producir forraje y conservarlos para una época donde haya escasez. De esa forma tener cierta estabilidad en la producción. ¿Han implementado algunas tecnologías nuevas para mejorar la eficiencia en la producción? Hace varios años comenzamos a trabajar con algunos criterios de producción agroecológica y teniendo en cuenta varios puntos que plantea la producción agroecológica o la producción amigable con el medio ambiente, tratamos de respetar las fases lunares, respetar los ciclos biológicos de las plantas y del suelo. Cuanto más nosotros cuidamos el suelo y lo protegemos de los posibles efectos de la erosión eólica o la erosión hídrica, es decir, dejamos el suelo con cobertura y nunca desnudo, los procesos biológicos del suelo se transmiten a la planta que está sobre él. Cuando tenemos plantas sanas, tenemos plantas fuertes, y esas plantas fuertes hacen que se defiendan solas contra el ataque de cualquier tipo de plaga o deficiencia mineral del entorno. ¿Qué megatérmicas producen? Acá en la zona se producen varias especies y en la escuela fundamentalmente de reproducción sexual y asexual tenemos un jardín forrajero que seguramente están saliendo las imágenes ahora. La reproducción asexual o agámica son la caña de azúcar, el camerún morado, el camerún blanco, el mar alfalfa. En la cuestión de sexuales o de reproducción a través de semilla, tenemos la Tanzania, el dicantio, el grama Rhodes y la alfalfa. ¿Y ahora cuál? ¿Qué forrajes emplean para los climas fríos? En los 23 años que yo hace que estoy en la escuela, hemos probado avena negra en invierno, cebada, centeno, triticale, vicia, melilotus, que en realidad el melilotus se lo presenta como una opción de invierno, pero es más de invierno-primavera o invierno-primaveral, digamos, porque recién en esta época, a partir de septiembre-octubre, es donde está para ser utilizada. De todas maneras, son especies anuales que implican un costo en
no solamente en la implantación por la preparación de suelo, sino que el precio de la semilla cada vez está más elevado y tener un costo para una especie anual que solamente se va a utilizar en un año es digno de realizar varios análisis antes de hacerlo. Lo que nosotros aconsejamos como escuela agrotécnica es tener reservas forrajeras, ya sea en forma de heno o en forma de silo. Específicamente el silo que más se probó pero hasta ahora no se difundió es el silo bolsa. Hay bolsas chicas para silos chicos y hay bolsas grandes que requieren de maquinaria para embolsar ese silo. Pero la idea inicial es o tener una reserva en pie, que es un heno diferido, o sea, un pasto que se lo guarda en el invierno, por más que se hele, el pasto está y el animal puede consumirlo, pero para eso requerimos un potrero específicamente para realizar esa reserva. En el otro caso son los henos que ya hablábamos anteriormente en forma de fardo o en forma de rollo. Esto no existe ningún inconveniente de hacerlo de leguminosas o de gramíneas. En la mayoría siempre los rollos se presentaron de gramíneas, pero en los últimos años se hicieron algunas prácticas de rollo de leguminosa y funciona muy bien. El único detalle es que esos rollos hay que tratar de protegerlos con alguna carpa o algo de las lluvias, porque al ser una leguminosa es muy susceptible a la fermentación. Pero el invierno es mejor tener reservas propias y no hacer un cultivo anual, es lo que nosotros proponemos. Pero en el caso de que uno cuente con una extensión y las herramientas adecuadas para la preparación de suelo y consiga semillas que no sean muy caras y sean fáciles de traer, de conseguir, entonces se puede hacer una parcela de una especie invernal. ¿Cómo le interesó el tema acerca de los forrajes? En principio lo que a mí me motivaba para trabajar en el campo eran los animales, específicamente los vacunos. Luego comencé a trabajar con búfalos y bueno, todos ellos son consumidores de pastos en el campo en forma directa. Entonces, estudiando un poco qué es lo que consumen y de acuerdo a qué consumen, ellos están mejor o se desarrollan más rápido. Entonces, a partir de ahí comencé a indagar en todo lo que es producción de forraje. No solamente pastos, sino forrajes en todo su sentido. ¿Dónde adquirió la experiencia y conocimientos necesarios para desempeñar su rol? Comencé en el año 2001 trabajando en la escuela agrotécnica, luego trabajé para la provincia, para el Ministerio de la Producción, donde se trabajó el programa ganadero de la provincia que proponía una incorporación de genética en los animales acompañado de un mejoramiento en la producción de forraje. A través de eso comenzamos a trabajar con algunas especies forrajeras adaptadas a diferentes ambientes y a diferentes ecosistemas de la provincia. Luego, a través de la escuela agrotécnica también, hice una especialización en producción lechera de zonas no tradicionales o zona extrapampeana, donde trabajamos todo lo que es conservación de forraje en diferentes tipos de conservación. Por deshidratado, que muchas veces no es el heno, existen otras formas. Por silo, el silo no necesariamente siempre con una gramínea, sino que en algunos casos combinada con una leguminosa.
utilizando diferentes tipos de elementos en la conservación del forraje, utilizando plantas que por ahí nunca tuvimos en cuenta, como la mandioca. La parte aérea de la mandioca y la raíz de la mandioca tienen diferentes formas de conservación para justamente alimentar las vacas que están en ordeñe. Y bueno, en la escuela agrotécnica tuve la gran posibilidad de aprender haciendo, como decimos siempre. Tuvimos la suerte de contar con un montón de equipamiento muy caro y que no se consigue en muchos campos. Entonces, a través del autodidacta, o sea, uno investigar, probar, usar las máquinas, equivocarse y probar de vuelta hasta que salga, hoy día siento un agradecimiento muy grande hacia mi trabajo que me permitió aprender de forma permanente hasta el día de hoy. ¿Me vas a preguntar? ¿Qué planes tiene a futuro en cuanto a la producción? Bueno, a partir de haber pasado muchos años y el gran orgullo de haber sido el primero en producir rollo en la zona, y desde ese día que no se dejó de producir rollos nunca más hasta el día de la fecha, surgieron otros productores que compraron, adquirieron enfardadoras y sembraron su propia alfalfa. Me buscaron no solamente para el manejo del cultivo, sino para la calibración de las máquinas, porque eso es muy importante. Si no funciona bien la máquina, no podemos hacer un buen fardo. Tuve la gran posibilidad de que me busquen productores los fines de semana o en mis tiempos libres, y la gran satisfacción de que esos productores hoy día me cuentan solamente cuando tienen un inconveniente, pero también que ya lo solucionaron gracias a todo lo que yo les fui explicando al pasar el tiempo. Me falta pocos años para tramitar mi jubilación y lo único que quiero hacer es compartir con los que me rodean y con los que tengan ganas de aprender todo lo que aprendí en el andar de la vida. Para ir cerrando la entrevista y con todo lo que nos estuvo comentando acerca de la producción, sus desafíos y técnicas de manejo, ¿qué recomendación o mensaje daría a quienes deseen iniciarse en la producción forrajera? Lo único que hace falta para que uno inicie una producción o una actividad es animarse y buscar información. Cuando yo les contaba que fui aprendiendo a utilizar varias máquinas, pero de forma autodidacta, investigando, tocando y demás, yo tenía que venir desde otro pueblo hasta Laguna Blanca para usar el internet que estaba en una computadora de escritorio, porque no había los smartphones que tenemos ahora. Con toda la tecnología que está en las manos de ustedes y la información que está en el aire, hoy con YouTube ustedes preguntan cualquier cosa o buscan algo y le están explicando cómo hacer desde una costura hasta una producción de forraje. La idea que yo siempre tiro es que si un productor o una persona quiere comenzar, la idea es animarse, buscar información, algún consejo de alguien que esté en el tema y largarse. En el camino se va aprendiendo y siempre hay que empezar con la base de las cosas, no con algo complicado. Para concluir con la entrevista, le agradecemos su disposición y tiempo por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en este campo productivo. Bueno, yo estoy más que feliz porque Valentina y Jorge son egresados de esta casa. No sé si tuvieron la dicha o la desdicha de estar conmigo trabajando varios años.
y ver que hoy están en la universidad, en una universidad nuestra de acá, al lado de la casa, y que vuelvan otra vez a convocarme para hacer algo como esto, como lo que estamos haciendo, para mí es no solamente un orgullo, sino que una satisfacción, y me mueven muchos sentimientos internos, porque lo que yo quiero es que no se diga más que la juventud está perdida o que la juventud no quiere hacer más nada, no quiere procurar, no quiere sacrificarse, no quiere estudiar. Jorge y Valentina son el ejemplo de que eso no es cierto. Puede haber muchas más personas que antes que quieren todo regalado, pero también siguen estando las personas que quieren ganarse cada una de las cosas que intentan. Así que bueno, el agradecimiento es mío a ustedes y a la vida por hacer de que nos volvamos a encontrar, y gracias al profesor o profesora que